Hola, ¿qué tal? Les saluda Galia Razo y les doy la bienvenida a su canal Sin Rodeos, donde, como ustedes saben, hacemos estas conversaciones tan enriquecedoras para ustedes y para mí también. Y bueno, el día de hoy estamos vestidos de gala porque nos visita un escritor que, si bien su origen, su nacimiento no fue en esta ciudad, tiene profundas raíces salmantinas. Me refiero a Andrés Orozco Vidal, autor de 2 libros y con quien vamos a conversar el día de hoy. Andrés, bienvenido a este foro. Muchísimas gracias, Galia. Para mí es un placer y siempre muy agradecido contigo. Gracias. Pues vamos a comenzar por el principio, Andrés. ¿Dónde naces? Mira, en la Ciudad de México, pero toda mi familia es salmantina, de antiguas raíces salmantinas, y pues por azares del destino me tocó nacer en la Ciudad de México, pero bueno, toda mi familia es de aquí y yo ahora radico aquí y muy interesado en conocer la historia y la evolución de Salamanca, que será uno de nuestros próximos proyectos. Ah, muy bien, eso suena interesante. Bueno, pero ya nos sorprenderás con esa investigación, que seguramente será acuciosa porque así eres en todos tus trabajos que te hemos venido siguiendo la pista. Bueno, y naces allá, desarrollas, bueno, estudias. ¿Qué estudiaste? Fíjate que tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Nos especializamos en servicio público y en recursos humanos, y bueno, nuestro desarrollo acá, básicamente laboral fue en la administración pública. ¿En qué trabajabas? Básicamente en las áreas de presupuesto, en las áreas de recursos humanos, y luego mucho tiempo en la promoción de la lectura en el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, donde el proceso fundamental es la alfabetización de la población, y ahí tuve la oportunidad de recorrer prácticamente todo el país. Ah, mira, o sea que podemos decir que te conoces toda la República Mexicana, todos sus estados. 2 no. ¿Cuál y cuál? Tamaulipas y Nuevo León, pero el resto de los estados sí tuve la oportunidad. Y ahorita me imagino que por la situación ni se te antoja acercarte a conocerla para completar el mapa. Por lo pronto no. Por lo pronto no. Y bueno, mencionas la educación o la promoción de la lectura. ¿Este fue un punto detonante para que tú te acercaras a las letras o ya traías esa afición desde antes? Fíjate que desde mucho antes he platicado muchas veces esta anécdota, pero la repito porque me parece fundamental el papel de las escuelas y de los maestros en el fomento de la lectura de los niños. Y he platicado muchas veces que yo ingresé a la secundaria con los lasallistas en la Ciudad de México. Yo ya viviendo en Salamanca me fui como internado, como interno a la Ciudad de México, y en la secundaria hubo un hecho que a mí me marcó. El primer día de clases, en lugar de llegar los alumnos a conocer a los maestros y las materias que íbamos a tener y demás, nos encontramos que los salones de clase, las aulas, eran una biblioteca y estaban vendiendo libros. Entonces, yo desde el primer día que llegué a la secundaria, me encontré con que había stands de libros, y yo compré en aquel entonces el de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, y a partir de ahí quedaste atrapado. Quedé atrapado, y durante toda mi vida he sido un lector voraz, y eso es lo que yo recalco mucho, el papel de las escuelas y de los maestros en el tema del fomento a la lectura, que me parece fundamental para la educación en México. Y dices que entraste a esa escuela lasallista. ¿Qué edad tenías más o menos? Iba a cumplir 12 años. Ah, muy tempranamente. Sí, primero de secundaria. Sí, secundaria. Y estuve internado los 3 años en la Ciudad de México. ¿Y cómo fue esa parte del internado? ¿Difícil? Sí, complicada. Sí, es complicada porque venías del seno de una familia. Sí, es una edad muy temprana para independizarse uno. Pero claro,
a la larga te sirve mucho para madurar y para tomar tus propias decisiones. Claro, claro. Bueno, y después, ahí tenemos la primer semilla, vamos a decir, que va a fructificar después. Sí. Luego, por tu trabajo, te encuentras involucrado de nuevo en la promoción de la lectura y en todo esto que tiene que ver con alfabetización, que al final de cuentas es acercar letras Así a es. la gente, ¿no? Y después, ¿qué ocurre? ¿Terminas tu vida laboral o qué pasa? ¿Qué Fíjate hay en que ese ínter? sí, pero me gustaría detenerme un poco porque el Instituto Nacional de Educación para los Adultos me dio la oportunidad de vincularme y de presentarme con las comunidades indígenas, a las cuales de repente uno habla en español y hay traductores que les hacen llegar en la lengua nativa. Esto sucedió mucho en Puebla, sucedió mucho en Guerrero, sucedió mucho en Oaxaca, sucedió mucho en Nayarit, donde hay comunidades indígenas. ¿Por qué ibas a las comunidades indígenas? Para promover la alfabetización. Era precisamente lo de la alfabetización. El proyecto era que México tuviera la bandera de alfabetización, donde el índice de analfabetismo fuera el mínimo que autoriza la UNESCO. ¿Y esto que mencionas fue transeccional o fue de un solo gobierno? Fue transeccional, sí, el proyecto es permanente y yo tuve la oportunidad de estar muchos años vinculado a la promoción de la alfabetización en este caso, y desde luego que eso le da a uno bases importantes para después utilizarlas ya en la escritura y ya cuando se dedica uno a escribir las novelas. ¿Algún evento, algún suceso relevante que te haya ocurrido en alguna de estas comunidades? Porque siempre será interesante ver cómo reaccionan, cómo responden estas comunidades indígenas a una campaña de esta naturaleza. Sí, cómo no. Recuerdo ahora en el norte de Puebla, en lo que es la Sierra Negra, tuvimos la oportunidad de estar ante un grupo muy numeroso de mujeres indígenas y casualmente eran el 99% mujeres, que son las que están interesadas en el proceso de alfabetización. Pues los hombres no tanto, ¿no? Pues por muchísimas razones, porque migran, porque están encargados del trabajo, porque tienen otras prioridades, pero la mujer indígena tiene mucho la conciencia de que tienen que alfabetizarse y de que tienen que alfabetizarse sus hijos. Y mayormente ellas son las portadoras de los mensajes de los institutos de alfabetización hacia el seno de sus familias. Ellas son promotoras en este caso. O sea, tienen esa conciencia de que de ellas depende que sus hijos Así es. También tengan esta herramienta, digamos. La alfabetización era para aprender el español. Básicamente, pero el instituto tiene el sistema de primero enseñar en la lengua natal y luego en español. O sea, sí se hace primero la alfabetización en la lengua natal, los libros de texto del instituto vienen en las lenguas natales y después, una vez que se cumple el proceso de alfabetización en esa lengua, se migra hacia el español. Ah, qué interesante está eso. ¿Y si hubo buenos resultados? Híjole, es muy complicada la labor. Muchísimo. Y medirla, me imagino. Y medirla también. El problema es que hay una pulverización de la población en el territorio. Entonces es muy difícil llegar a las comunidades porque las comunidades a veces son 20 casitas, 10 familias y todas dispersas en las sierras. Entonces es muy complicado llegar hasta ellos y también es complicado que se concentren ellos en un lugar por la falta de recursos. Claro. Entonces sí es una labor muy compleja. Casi se logró la meta, pero es una labor permanente. Y luego que se están renovando constantemente las poblaciones, pues sí. No se puede. Me llama la atención una parte de la logística a reserva de que me estoy desviando un poquito, pero me llama la atención este asunto. Ustedes se iban, por ejemplo, a la Sierra Negra de Puebla, ¿qué dices? Imagino que es muy largo el trayecto. Llegaban a la comunidad y se hospedaban ahí, se regresaban, ¿qué hacían? Teníamos algunas ocasiones la posibilidad de quedarnos a dormir ahí, pero normalmente eran recorridos de varios puntos
tratando de abarcar una zona donde se había reunido el mayor número de personas de los pueblos nativos, muchos de ellos muy dispersos en la sierra, como lo comentaba, y era complicado porque había que trasladarse sobre la sierra y luego bajar a las comunidades que normalmente están en los valles y luego subir porque normalmente las carreteras están en las partes altas de la sierra y es complicado. En algunas ocasiones sí llegábamos a quedarnos en alguna comunidad, claro. En algunas otras ocasiones íbamos, recorríamos 3, 4 puntos y regresábamos a la ciudad más cercana. Pero no había esta violencia que se vive hoy, ni el peligro que implica estar en esos lugares tan intrincados. Sí, sí, de hecho había lugares en los que podíamos ir con las camionetas y había que ponerles los logotipos del instituto, y había lugares en los que había que quitarles los logotipos del instituto porque las camionetas te las quitan. Hubo comunidades, zonas en el país donde quienes iban resguardando a los contingentes del instituto y los filtros que había, los retenes que había no eran de las fuerzas oficiales del gobierno. Dios. ¿Y estamos hablando de qué años? Estamos hablando de hace 8 años, 8 o 9 años. Ya empezaba todo esto. Sí, ya tenía un auge. Ya estaba. Sí, ya estaba en auge. Entonces, pues un verdadero apostolado los que trabajan en esta institución, oye. Sí, porque se arriesga para mucho. hacer esa tarea. Pero como están arraigados a las comunidades, ya los identifican muy bien, en algunos lugares incluso los cuidan, en algunos otros lados hay que cuidarse de las organizaciones clandestinas. Claro. Bueno, y regresamos ya a la ciudad, ya nos alejamos de la sierra. Y bueno, tú sigues con tu trabajo. ¿Hasta qué año tú estás laborando, digamos, en esas instituciones públicas? Hasta hace alrededor de 8 años. 7 años todavía estuve, 2 años de manera, contratándome de manera independiente. Y luego ya decidí jubilarme como tal, al 100%, ya no estar haciendo asesoría, que era lo que yo hacía, independiente. Y dedicarme a escribir, y eso fue hace unos 5 años. Duré más o menos 2 años trabajando la investigación de mi primer novela, la de Malitzin y Gonzalo Guerrero. Que fue cuando te conocimos. Que sí, precisamente. Tuve el gusto de conocerte. También fue un gusto para mí porque pues conocimos a este escritor que se dio a la tarea de verdad de hacer una súper investigación muy minuciosa, que volcó en muchos detalles en esta su novela Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, que bueno, cuando me preguntas, ¿no habrás oído hablar de Gonzalo Guerrero? Claro que he oído hablar de Gonzalo Guerrero, de precisamente allá pues para con los mayas, ¿no? Lo ubicamos con los mayas allá en el Caribe mexicano. Y bueno, platícanos por qué empiezas a gestar esta novela. ¿Por qué este tema? Fíjate que durante toda mi vida, y sobre todo el mayor número de lecturas que hice yo fue sobre la historia prehispánica, ¿no? Las culturas autóctonas. Esa fue mi primera inquietud desde mi juventud, y tuve la oportunidad de conocer la mayoría o casi todas las zonas arqueológicas de México. Y era un acervo cultural y era un acervo documental que yo ya había acumulado, que fue de manera natural la necesidad de escribir. Y cuando supe de la historia de Gonzalo Guerrero, que es un español que casi nadie conoce, sí, apasionante, naufraga a las costas de Yucatán, lo capturan y luego a través de la guerra él se hace a la altura de un dignatario y se casa con una princesa maya. Entonces eso pues a mí me entusiasmó, me emocionó mucho y dije, es una historia que hay que contar. Y me empecé a documentar y ese es el origen de esa primer novela. Y le llamamos Dos Mundos pues porque fue el enfrentamiento de los españoles con la cultura autóctona de México. Y bueno, pues afortunadamente tuvo muy buena respuesta. La editorial, que le agradezco yo a Selector el apoyo que siempre me ha dado,
la difundió en todo el país y les fue muy bien, nos fue muy bien con esa primera novela. Creo que me anticipé en la pregunta de por qué escribiste esta novela. Más bien, la primera pregunta, ya, pero retomo, hagan de cuenta que retrocedemos. ¿Por qué escribir? ¿De dónde esa necesidad de plasmar todo este mundo que traías ya de vivencias, de conocimientos y de una inclinación natural, de un interés natural por esos temas? ¿Por qué escribirlo? Yo creo que se da de manera automática. En mi caso, porque tuve la oportunidad de leer mucho, no porque tuviera mucho tiempo, porque yo siempre he creído que la lectura no es una cuestión ni de economía ni de tiempo, es una inquietud del espíritu. Entonces, yo tenía esa inquietud, leí mucho, sobre todo de las grandes culturas del México antiguo, y llegó un momento que cuando sentí yo la capacidad, la posibilidad y la necesidad de escribir. Y entonces ya nace Dos Mundos. ¿Ven por qué les digo que me había adelantado con la pregunta? Debió ser en el otro orden. Bueno, y ahora, Andrés, nos encontramos que, bueno, después de también de algunos años de investigación, escribes tu segunda novela, que es Maximiliano y Carlota, el drama imperial. ¿Por qué este tema? El Segundo Imperio, posterior a conjunto con la intervención francesa, creo que es un periodo de la historia que ha sido poco platicado, poco narrado, poco revivido, y me pareció muy interesante porque la figura de Maximiliano da para mucho, y la figura de Carlota también. Es un periodo muy anecdótico, se platican muchas cosas de Maximiliano, de la captura, del fusilamiento. Lo tenemos muy cercano al Bajío porque su último periodo del imperio fue la ciudad de Querétaro. De Querétaro, que ahí está fue una el hora sitio. de nosotros, sí, claro. Tuve la oportunidad, claro, de visitar varias veces todos los lugares históricos de Querétaro. Y me parece muy interesante y sobre todo que le puede uno sacar mucho provecho a ese periodo de la historia, porque además está muy documentado. Sí. Y Maximiliano y Carlota son dos figuras anecdóticas, hay muchas historias y mitos alrededor de ellos. Y bueno, pues dijimos, vamos a recrear ese periodo, me parece que lo podemos hacer de manera muy amena para el público y escribir una novela en la que la gente se acerque a ese periodo de manera muy, muy alegre, muy entretenida. Y vaya que lo está, porque déjenme decirles que yo ya la leí y entonces trae unos pasajes, unos muy tristes, otros muy descriptivos, otros muy apasionantes y sobre todo que nos va llevando sobre este transcurrir de la vida de Maximiliano y Carlota, pues en un aspecto que pocas veces se ha tratado. Estos viajes por ultramar, las islas que mencionas que tocaban cuando venían hacia acá, en fin, más que sí haces mención de la locura de Carlota, que muchas novelas han hecho hincapié en este tema, pero sí se trata, pero creo que tú hablas de la plenitud de esta pareja cuando vienen, cuando se instalan en México, sus intenciones, y que parece ser que Maximiliano era más liberal que el propio Juárez, ¿no? Entonces, sí, así es. Muy, muy interesante. Pero, ¿a ti qué te deja la escritura de esta novela, Andrés? La de Maximiliano, a diferencia de la de Malitzin, que recrea uno ese personaje, reivindica uno al personaje de Malitzin. En el caso de Maximiliano y de Carlota, fue la oportunidad de enriquecer muchísimo mi acervo y mi conocimiento de ese periodo, en primer lugar, y acercarme mucho a la historia de Europa, porque pues ellos venían de dos familias prominentes de la Europa central, los Habsburgo, que gobernaron, reinaron el imperio sacro romano germánico durante más de 300 años, y la familia gobernó Europa más de 600 años, muchísimo más que los zares.
La familia de Carlota también emparentada con la reina Victoria de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Era su prima hermana, la reina Victoria de Carlota. Super personaje. Entonces, ese poderío que en un momento desarrollaron en el centro de Europa, pues me permitió acercarme a esa parte de la historia, pero sobre todo confrontar toda aristocracia que ellos traían, la confrontan con la realidad mexicana. Debió haber sido un golpe tremendo para ellos. Tremendo. Pero sirvió mucho porque, por ejemplo, Maximiliano era un legislador por excelencia, era un jurisconsulto, y establece una serie de normas y de leyes sin precedentes en la historia de México que, bueno, por la confrontación que tenía con los republicanos, no se llevaron a cabo todas estas, pero sí dejó como parte de ese fruto en México, que evidentemente Juárez tuvo la oportunidad de conocer en su momento, y bueno, al final de cuentas, la lucha entre los liberales y los conservadores se define a favor de Juárez, que también es el enfrentamiento de dos mundos, ¿no? También. Un Habsburgo venido de Europa, de una familia poderosa, contra un indígena mexicano autóctono que es presidente de la República, de una voluntad férrea y que sale triunfante con la República. Sí, y además, hasta físicamente, totalmente distintos, dos mundos totalmente diferentes. Oye, Andrés, una de las características de tus publicaciones son estos detalles que tú te esmeras en poner. Estamos hablando del de Maximiliano y Carlota, y bueno, pues yo les quiero mostrar aquí, no sé si Ahí está bien. Aquí está bien. Creo que me equivoqué al moverlo. Bueno, Maximiliano y Carlota trae este emblema. Platícanos un poco de él y luego pasamos a este otro que también trae otro emblema que lo vamos a platicar. Pero de Maximiliano, ¿qué significa? La portada es el monograma del imperio. Era como parte de la publicidad, de la difusión ideológica del imperio, y corresponde al monograma que originalmente en latín era Maximilianus Imperatore de México. Por eso las dos M's las y dos la M's I aquí. Y en este caso viene coronada con la corona imperial. Pero también la utilizaban como Maximiliano I de México. Entonces, digamos que tenía dos usos, ¿no? Para efectos publicitarios. Verdad, pues sí. Y así fue diseñada precisamente como un símbolo de difusión ideológica y de dominación. Oye, pensándolo bien, pues ya había buenos diseñadores, tenían todo juego de simbolismos. Ajá. Sí, y bueno, fue utilizada en monedas, fue utilizado en los relojes, fue utilizado. La cama de Maximiliano que está actualmente en el castillo de Chapultepec, que sí es la original, esa cama de latón tiene en el pie, en la parte de la piecera, tiene el monograma del imperio. Mira. Utilizaban los escudos de armas, los escudos reales de armas, sí. También como forma de difusión. Y en este caso es el monograma. A mí en lo personal me parece precioso. Sí, muy bello, por la simplicidad y el simbolismo. De hecho, está a tus espaldas y te haces un poquito para allá, sí. ¿Se puede ver también? Aquí un poco, sí. Sí, aquí lo tenemos. Ahí está. Pero bueno, ya nada más era eso. Y bueno, y respecto al de Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, bueno, es de una pintura, me platicabas, pero ahorita vamos a la parte trasera de otro monograma que hay. Pero platícanos de esta pintura. ¿Por qué esa pintura? En principio, es un mural que yo conocí hace muchos años, que está en el castillo de Chapultepec. Lo pintó González Camarena, ¿sí? Y simboliza precisamente el enfrentamiento de dos mundos y de alguna manera cómo se fusionaron a partir de su aniquilación. En el caso de la cultura española, desde luego que no se aniquiló, pero en el caso de la cultura autóctona, sí fue el inicio del decaimiento del mundo autóctono, empezando por los mexicas, y después todas las culturas de Mesoamérica, y me parece que es estéticamente muy bella,
muy simbólica. Tenemos a un jinete español con su armadura, siendo atravesado por una lanza de un guerrero, águila, ¿sí? Y que a su vez, está siendo traspasado por la espada del soldado español. Y bueno, yo la conocí desde mucho tiempo atrás, este mural, y siempre pensé en que sería la portada de tu libro cuando novela. Lo estabas escribiendo. Así es. Y fíjate que a mí me gusta de esto, bueno, la escena es impresionante, pero aparte los colores determinantes, así, ese intenso rojo, naranja, no sé, así como pues una época envuelta en violencia, en llamas, pues era esta confrontación justo de dos mundos. Pero en la parte de atrás, Andrés, tienes aquí esta parte. Platícales a nuestros seguidores qué significa. Uno diría, pues es como una mancha, como una salamandra, como qué es. A ver. Es el símbolo de un cometa que aparece en 2 o 3 códices prehispánicos, y que los antiguos mexicanos lo utilizaban como presagio de malos augurios. Cuando aparecía un cometa siempre pensaban en que podía haber un terremoto, una erupción, una inundación. Normalmente la figura del cometa estaba vinculada con los desastres, y pues no se equivocaron, porque cuando apareció un cometa, más o menos a principios del siglo XVI, pues después se vino el tema de la conquista o de la invasión, como muchas personas también les gusta considerarla, y nosotros creímos que sería, pues para el caso de la narración de la conquista o de la invasión española en México, y a partir de ahí ir conociendo la historia de Malitzin y de Gonzalo Guerrero, pues un buen símbolo. Claro. Bueno, vamos a volverlo a su frente, a su original, para que nos siga engalanando aquí la mesa. Y bueno, tienes ya estas 2 novelas, estás en plena promoción de tu segunda novela, Maximiliano y Carlota, el drama imperial. ¿Cómo te ha ido? Bien, fue un poquito apresurado porque la editorial quiso sacarla lo más pronto posible, para estar en la FIL del Zócalo. Ya estuvimos en la FIL del Zócalo, nos fue bien. Ahí fue el debut. Ahí fue el debut de la novela. Prácticamente de un día para otro la imprenta la entregó, y al otro día estábamos ya en el Zócalo promocionándola. A ver, y me decías, fuera de cámaras, si no mal recuerdo, que tú conociste ahí la novela. Te Sí. llegó ahí la novela, Sí, ahí a la feria. a la feria. No la habías visto. Nos reunimos finalizar. en la feria, la novela y yo, Mira. el sábado que nos tocó estar. Ahí fue el encuentro ahí de fue otros el encuentro. dos mundos. Sí, ahí fue. No tenía yo la oportunidad de haberla visto antes. De la imprenta se la llevaron directamente al Zócalo, y ahí la empezamos a promocionar. Ahí la conocí yo a esta novela. Y ahora pues sigues en varias actividades de promoción. Sí, el día 6 y 7 estaremos en la FIL Guadalajara. Muy bien. Sí, el día 1 de marzo en la de Minería, en la Ciudad de México nuevamente. Y bueno, pues algunas otras actividades intermedias que se van a ir presentando en el mes de noviembre, diciembre y enero. Y quiere decir que este trabajo que te has impuesto tú mismo va a seguir hacia adelante y mientras se pueda, porque ahora al principio de la entrevista nos mencionabas que que estabas indagando sobre Salamanca, que querías conocer un poco más, etcétera, y que por ahí estaba fraguándose algo. A ver, anticípanos algo, danos primicia. Bueno, sí hay la intención de manera conjunta, ahí sí sería reunir el testimonio y el conocimiento de muchos personajes que se han dedicado a estudiar la historia de Salamanca. De una vez te aviso en esta primicia que tú estás considerada. Caray. para que te vayas haciendo un tiempecito. Bueno. Casi que no tienes tiempo, pero bueno, habrá que ver que cómo hacerla. le haces. Claro.
Y sí, hay una parte muy, muy rica de la historia de Salamanca, no solamente el tema de su historia como localidad, de las haciendas que hubo Sí. alrededor, que fueron muy productivas, muy exitosas estas haciendas, cuando el Bajío era realmente el granero del país. Pero también quisiera señalar que en la propia novela de Maximiliano, también narramos y también presentamos la visita que hizo Maximiliano a la ciudad de Salamanca Sí. en épocas del mes de agosto de 1864, a escasos 3 meses de haber llegado a México. Se interesó por conocer el Bajío y estuvo en la ciudad de Salamanca, y bueno, narramos muchas cosas que sucedieron por acá. Pues va a estar muy apasionante, fíjate. Digamos, uno porque es salmantina y la otra porque vas a escarbar y dar a conocer otras cosas que a lo mejor no han salido a la luz. Y claro, hay mucha gente que tiene muchos datos muy interesantes. Muy bien, muy bien. Ahora bien, en este andar como escritor, ¿cómo has encontrado a Salamanca? Tú vienes de pasar casi la mayor parte de tu vida en la Ciudad de México. Así es. Esta megalópolis, y llegas a una ciudad al interior del país donde pues los habitantes son relativamente pocos, yo creo como una colonia de allá de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu apreciación a este respecto de venir de una ciudad enorme a radicarte acá en provincia? Yo creo que como la mayor parte de México es una población con una riqueza cultural increíble. Estoy sorprendido porque la actividad cultural de la ciudad es muy dinámica. Tú eres una de ellas, eres una gran promotora de la cultura en el Bajío. Bueno, ahora ya internacional, porque ya lo estás haciendo, estás haciendo desde Centroamérica. Y sí, es sorprendente porque no solamente Guanajuato, que siempre ha sido tradicionalmente un lugar con una actividad cultural increíble, prueba de ello es el Cervantino de nivel internacional, pero Salamanca está llena de personajes como tú, que están interesadísimos en la cultura, que tienen un acervo cultural tremendo y que desde luego que enriquecen muchísimo la actividad. Y bueno, tenemos monumentos históricos como el exconvento, el exconvento de Sahagún, de San Juan de Sahagún, y la parroquia antigua, el hospital, el Señor del Hospital, y todos estos lugares que son en realidad de una riqueza increíble, ¿no? Pero tu inclinación en estos escritos es sobre la parte histórica. Sí. Y lo que nos acabas de mencionar es parte histórica. ¿Por qué te interesa tanto la historia? Ya nos diste un razonamiento de que por todas tus vivencias, pero ¿qué pasa si cambiaras de temática? ¿Te concibes cambiando de temática? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. De hecho, estoy todavía en el dilema si la siguiente obra va a ser histórica o de ficción. O probablemente de fantasía y de ficción. Me interesa mucho la ciencia ficción. ¿sí? Tengo ahí ya un primer relato que puede servir de base, que es un viaje a Marte, y a mí me gustó en lo personal mucho, pero el tema de la ciencia ficción y sobre todo esta explosión del conocimiento de la astronomía actual a raíz de los descubrimientos del telescopio James Webb nos ha puesto a la ciencia de cabeza, y a los que somos aficionados a la ciencia igual. Un poquito así dices, wow, qué mundo se abrió, sí. Sí, entonces también podría ser explorar por ahí ese tema. Sí, aunque para muchos, ¿qué diremos? Exigentes de la literatura, la ciencia ficción como que es un género menor. ¿Un subgénero? No. Un subgénero, pero la verdad a mí me apasiona también la ciencia ficción, soy apasionada de ese género, y bueno, es que ofrece un mundo de posibilidades, porque ahí sí son cosas que pues la imaginación tiene que crear a partir de lo que existe ciertamente, pero a partir de la ciencia, ¿no? Así es, de lo la que ciencia, es teórico. La tecnología, sí, así es.
y bueno, ya de ahí, ¿cómo se dice? Pues proyectar o darnos una idea de cómo puede evolucionar tal cosa y llegar hasta. Así es. ¿Y qué es lo que ha pasado con, por ejemplo, Julio Verne, ¿no? Ujú. El gran escritor de ciencia ficción que hablaba de los submarinos, ya existen los submarinos, los Del viaje a la transatlánticos, luna. del viaje a la luna, y ya se hizo el viaje a la luna, en fin, Ujú. es una maravilla la ciencia ficción. Sí. Bueno, pues sería un reto interesante que pasaras de lo histórico a la ciencia ficción. Finalmente, has estado por aquí trabajando, contactando con gente que escribe, Ujú. no solamente en Salamanca, sino en Guanajuato. ¿Qué pulso dirías que tiene este quehacer literario en la entidad de Guanajuato, claro está? Fíjate que es muy dinámico, a mí me parece extraordinario. No conozco a fondo la actividad cultural de todos los estados, pero desde luego que Los Guanajuato se municipios. distingue. Ah, ok, sí. Sí, Guanajuato como tal se Claro, distingue. claro. Ah, entonces sientes que está, digamos, sano Sí, la actividad que se realiza en sí, como no, Guanajuato. y a la altura de lo que requiere el país. Ha sido muy sobresaliente la participación de muchas de las personas de Salamanca y bueno, pues habrá que difundirla todavía más porque esa actividad que es muy rica, ahora el gran reto es lo que tú haces de manera cotidiana, difundirla entre toda la población. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero va una más. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que haría falta en las escuelas para impulsar la lectura? Dices que a ti te causó una gran impresión que el primer día de clase, llegando a tu secundaria, había venta de libros. Y bueno, eso pegó en ti, prendió en ti y te hizo un gran lector y ahora un escritor. ¿Qué otras estrategias o crees que esa sería una muy adecuada para fomentar el interés por la lectura en los jóvenes? Que ahora, bueno, tienen el reto de ¿cómo se llama? Del celular de y la la tablet, sí, tecnología. de la tecnología. Ajá. Fíjate que efectivamente para las instituciones gubernamentales es un gran reto. No voy a decir que se han quedado atrás, porque evidentemente hay evaluaciones que identifican claramente cuál es el desarrollo de la educación en México, que no es la mejor y que desde luego se puede mejorar, pero las instituciones tienen un gran compromiso social y la educación es uno de los caminos seguros para que México Sin en duda. general salga de este bache que tiene mucho que ver con la ignorancia, que tiene que ver mucho con el uso indiscriminado de la tecnología y que tiene mucho que ver incluso con la inseguridad. La educación es una forma de que garanticemos que vamos a superarnos en el futuro y que podemos ir dejando atrás los graves problemas que tenemos actualmente y que no los podemos desconocer, pero sí hay que trabajar sobre ellos y desde luego que la lectura es una herramienta para que dicha educación en realidad empiece a tener un efecto en las nuevas generaciones. Sí. Un tema que tampoco creo que se ha tratado mucho, aunque está parte de la currícula educativa de las instituciones del país, es las escuelas para padres. Y a mí me parece que las escuelas para padres son fundamentales porque no puedes desvincular la cultura y la educación de la escuela con la de la familia y la de la casa. Tiene que ir de la mano y no puede ir de la mano cuando están desvinculadas. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay actualmente y que debemos trabajar mucho, tanto los padres, tanto las familias como las instituciones escolares. Claro. Bueno, ahora sí prometo que es la última. Te pregunté por qué habías empezado a escribir. Y bueno, ya me diste la razón. Pero me gustaría cerrar con tu respuesta respecto a qué es para ti escribir. ¿Qué tarea esencial significa para ti escribir? Bueno, en mi caso hay dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el conocimiento
y la posibilidad de difundir ese conocimiento de una manera amena, es decir, en un camino distinto al de la escuela, al de la historia oficial, al de lo que nos enseñan desde que estamos en los primeros años escolares, que le ha faltado siempre esa diversidad, que le ha faltado enriquecerla, porque a final de cuentas la historia, en cualquier etapa que se estudie y que se difunda, hay que revivirla. Hay que estarla recurriendo porque no podemos enfocar la historia desde la perspectiva actual solamente. Tenemos que saber cómo se pensaba en aquel entonces y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en la antigüedad. No era el mismo ambiente, no era la misma cultura, no era la misma caja de creencias y no era la misma ideología la que prevalecía en aquel entonces. Entonces, hay que revivirla, hay que recrearla para que nosotros nos enriquezamos en el conocimiento de la historia. Ese es un punto. ¿Y el otro? Porque dijiste que eran dos. El otro es una satisfacción personal. Ok, pero ¿qué toca esa satisfacción personal? Yo creo que en mi caso, tiene mucho que ver con el sentirse un ser humano útil, en sentirse un ser humano activo, no solamente desde el punto de vista físico y social, sino también intelectual. Y yo creo que también esta actividad enriquece a las personas como seres humanos. Sin duda. Bueno, pues estaríamos así finalizando, pero no quiero dejar de mencionar lo que dijiste en tu primer comentario respecto a por qué escribir o qué significa escribir, que efectivamente nos enseñan la historia, por ejemplo, y pues solo estamos oyendo una voz, una sola voz, cuando la historia tiene tantos personajes que intervienen en ella y que cada punto de vista es diferente, y solo así podremos lograr entender por qué, como tú dices, las decisiones en determinado momento de tal personaje, porque son otras circunstancias, y las vemos desde nuestro punto de vista, pues no. Y coincido plenamente con tu segundo punto de vista o tu segunda apreciación de que sí, es una satisfacción personal. Ajá. Pero es una necesidad de comunicar también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí estamos en esta entrevista con Andrés Orozco Vidal. Andrés, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. ¿Quieres agregar algo más? No, solamente pedir a nuestro público que te siga mucho. Ay, sí, por favor, suscríbanse, denle like. Vamos naciendo en este proyecto de Sin Rodeos y pues sí necesitamos que nos sigan. Sí, hay que involucrarnos porque esa es parte de crecer como sociedad. Y sobre todo que es darle espacio, voz a nuestra gente valiosa del Bajío. Y bueno, pues Sin Rodeos por esta ocasión ha finalizado. Gracias por habernos acompañado. Bye.